Como les decía, hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa de no sé cuánto tiempo estudiando el Evangelio según San Juan. Pero si usted se da cuenta, estamos a punto de llegar a lo que es la Pascua, ¿sí? ¿Qué es la Pascua? ¿Sí? Vamos a comenzar con la serie La Pascua, contestando dos preguntas importantes, hermanos. Número uno, ¿por qué los cristianos celebramos o recordamos la Pascua? Y número dos, ¿cuál es la manera correcta de esta celebración? Este es el único de las celebraciones que tenemos en común con el pueblo de Israel, ¿sí? Esta es una de las únicas que tenemos. Algunas veces las iglesias cristianas adoptan algunas festividades judías, pero esta en realidad es algo que es bíblica y que podemos saberlo. Hoy vamos a entrar en este estudio sobre la Pascua. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo somos? ¿Qué los cristianos debemos hacer con respecto a esto? ¿Sí? Para nosotros los cristianos esta es la fecha más importante. Y miren, hermanos, a veces le ponemos tanto interés en la Navidad, ¿sí? Pero la Navidad, como decía la vez pasada, en tiempo de Navidad, el Señor Jesús no nació en diciembre, ¿sí? No sabemos exactamente cuándo nació. Usamos esta fecha de Navidad como una plataforma para proclamar a Cristo y recordar su nacimiento. Pero en Pascua sí sabemos que nació. ¿Sí? Sí sabemos la fecha, sí sabemos el tiempo, así que muy importante. Y vamos a comenzar, hermanos, con el primer acontecimiento, ¿sí?, del Señor Jesús en la pasión de Cristo, ¿sí?, la entrada triunfal. Si ve aquí en la pantalla, vamos a ir a Marcos capítulo 11, verso 1 al 11. Voy a estar leyendo Nueva Traducción Viviente, hermanos, así que por favor síganme con su vista. Dice la Escritura así: mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta: ¿qué están haciendo?, simplemente digan: el Señor lo necesita. El Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Los dos discípulos salieron y encontraron al burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí les preguntaron: ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan este burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y les dio permiso se le dio permiso para llevarlo. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto. Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. Vamos a orar. Dios y Padre de misericordia, hemos alabado tu santo nombre. Dios, qué privilegio tan grande es alabarte a ti, Señor. Hoy queremos rogarte, Señor, que tengas a bien hablar a nuestra vida, que uses esta vida miserable para transmitir tu mensaje a tu iglesia, a tu pueblo. Padre, habla a nuestro corazón en este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este es el primer acontecimiento de muchos en la última semana de nuestro Señor Jesús, antes de que fuera crucificado. Esta semana fue muy intensa, llena de actividades y muy importantes que anteceden al sacrificio de Cristo. Fue una semana tan intensa que no tuvo tiempo para descansar.
No tuvo tiempo para descansar. Y cuando vemos al Señor Jesús en la cruz, o cuando lo vemos en los juicios, ¿sí? Lo vemos un Cristo cansado, agotado por todas las actividades que había. En la entrada triunfal se refiere a Jesús llegando a Jerusalén en todo lo que conocemos como el Domingo de Ramos, ¿sí? La tradición lo muestra de esa manera. El domingo antes de la crucifixión. La historia de la entrada triunfal es uno de los pocos acontecimientos u eventos del Señor Jesús que aparece en los 4 evangelios. En Mateo aparece del 21, capítulo 21, verso 1 al 17. En Marcos del 11, capítulo 11, verso 1 al 11. En Lucas 19, del 29 al 40. Y Juan del 12 al 12, 19. ¿Sí? Esto es importante. Por eso aparecen los 4 evangelios. ¿Sí? Así que, hermanos, cuando nosotros vemos todo esto, vemos que la entrada triunfal del Señor Jesús es un acontecimiento importante, no solamente para las personas que estaban en aquel momento, que vivían en aquel momento, ¿sí? Sino también para nosotros. En aquel momento, imagínense a las personas cuando vieron al Señor Jesús entrando en Jerusalén. Fue algo importantísimo. Pues para nosotros los cristianos también debe de ser un acontecimiento importante. Así que yo quiero compartir con usted en este día, ¿sí? Que la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén fue el inicio del acontecimiento más grande de la humanidad que haya experimentado. Eso demostró, hermanos, que Él es el Mesías prometido y Dios mismo. Esa entrada triunfal marca la diferencia. Ninguna otra persona ha entrado como Él. Nadie ha entrado. Todos los demás reyes entraban con otras mentalidades, pero Él entró en un humilde asno, burrito. Así que quiero compartir con ustedes algunos puntos que nos ayudarán a entender mejor este pasaje y por qué está aquí. Número 1, el propósito de la entrada triunfal a Jerusalén. Fíjense lo que dice versículo 7 al 9. Versículo 7 al 9. Dice, así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y Él se sentó allí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de Él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios. En la Reina Valera dice, Hosana, ¿verdad? Sí, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Una de las cosas, hermanos, que más nos sorprende cuando leemos este pasaje son las medidas que el Señor Jesús tomó para atraer en sí la atención de Él. Todas las miradas estaban puestas en Él en ese momento. Amados, eso no quiere decir que el Señor Jesús no se encontraba con multitudes anteriormente. Sí, pero este era diferente, completamente diferente. Sí, anteriormente Él estaba hablando a la gente y les decía, si en todos los evangelios encontramos, hermanos, que Él no buscaba que lo vieran a Él. Sí. De hecho, el Señor Jesús intentaba evitar la publicidad. Muchas veces aconsejó a las demás personas que habían sido sanadas que guardaran silencio, sobre todo si recibían sanidad. Se retiraba con sus discípulos a orar en privado y le daba instrucciones a ellos. Incluso, hermanos, cuando quisieron hacerle rey, recuerden eso, lo quisieron hacer rey y Él se fue apresuradamente, salió, porque no era el tiempo para hacerlo. Pero ahora esto era totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es totalmente diferente? Cada acontecimiento que el Señor hizo, sí, es importante. Aún cada detalle que nos muestra su palabra es importante. Es importante. Estos acontecimientos muestran que el Señor Jesús es Dios. No solo que por los milagros que había, por la sabiduría que había, sino porque todas las profecías que se habían hecho del Mesías se estaban cumpliendo en Él. Amados, nuestro Dios no es un Dios que haga las cosas a la y se va, a ver si sale. No, nuestro Dios tiene un propósito siempre, un propósito.
Y ese propósito fue hecho desde el principio y está cumpliéndose cada día en nuestra vida, pero se cumplió en Cristo, perfectamente se cumplió en Él. Los acontecimientos muestran que Él era el Mesías prometido. La explicación más lógica sería que si una manifestación como la de ahora, que ahora vemos, ¿sí? Hubiera considerado anteriormente hacerlo, habrían adelantado también el momento de la cruz, y no era el momento de la cruz. El Señor Jesús, cuando fue crucificado, fue el momento preciso, perfecto para ser crucificado. El tiempo de donde había los sacrificios. Y cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, el Cordero estaba siendo sacrificado de una vez y para siempre. Así que, sin duda, esto no se hubiera convenido al Señor, ¿sí?, adelantar el proceso, sino fue a la hora perfecta del Señor. Los apóstoles que después fueron encargados de anunciar el reino del Señor, ¿sí?, fueron precisamente capacitados a la hora precisa. Por otro lado, Dios en su misericordia deseaba prolongar, ¿sí?, las oportunidades de arrepentimiento a ese pueblo antes de traer juicio al pueblo. Finalmente, ante su persistente rechazo, el juicio tuvo que venir, hermanos. Dios está cada día dándonos la oportunidad de arrepentimiento, dando oportunidad al mundo de arrepentimiento, de que volvamos a Dios, volvamos a Dios. Cada vez que yo me levanto, lo dije el domingo pasado, yo digo, ¿será este el último día de mi vida? ¿Será que el Señor ya viene? ¿Será que hoy viene por mí? ¿Hoy viene por su iglesia? Hoy viene. Y a veces digo como Apocalipsis, ven Señor Jesús, ven. Pero por otro lado, pienso, no, todavía no es el tiempo, porque está dando una oportunidad para que la gente se arrepienta. Esa es la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Tenemos un Dios grande, poderoso, lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero si bien, hermanos, esto no fuera importante, no hubiera pasado. Pero tan importante que el Mesías prometido entrara a Jerusalén, a la ciudad del Señor, entrar allí como el rey, un rey humilde. Así que, hermanos, les recuerdo esto: la entrada triunfal del Señor a Jerusalén fue el inicio del acontecimiento más grande que la humanidad haya experimentado. Eso mostró que Él es el Mesías prometido y Dios mismo, hermanos. Eso lo demostró. Así que vemos también otro punto aquí, hermanos: la cruz y el trono. Vemos la cruz y el trono. Sin embargo, aunque este pasaje nos presenta a Jesús, al Señor Jesús, como el Rey esperado, sabemos que finalmente acabó muriendo en la cruz de forma vergonzosa. Un papa católico se atrevió a decir que la cruz, ¿sí?, que el sacrificio es el tiempo más vergonzoso del Señor. Es un fracaso la cruz, dijo él. Fracaso. Para él sí. Para nosotros es victoria. Es victoria. ¿Por qué pasó eso? ¿Cómo es que se relaciona la cruz con el trono? Los sufrimientos del crucificado como el Rey de Gloria. ¿Cómo se relaciona? Algunos, fíjense lo que piensan algunos, como este Papa, ¿no? Algunos han pensado que la cruz fue un obstáculo imprevisto en la carrera hacia el trono, al punto de que acabó con todas las aspiraciones mesiánicas. Pero también para otros piensan que la resurrección fue una invención de sus discípulos que no se conformaban con el final trágico de la muerte en la cruz. Otros hermanos piensan que la cruz fue un anteacto divinamente previsto que permitiría a sus siervos viajar por todo el mundo para preparar a las naciones el reino venidero. Pero esas no son las palabras del Señor Jesús. Las palabras del Señor Jesús, lo que estaba aconteciendo, no era un obstáculo. La cruz no es un obstáculo, ni es un antibalos inútil. No,
sino es el fundamento, hermano, escuche bien esto. La cruz es el fundamento sobre el cual iba a establecer su reino. Sin la cruz de Cristo, no tuviéramos nosotros salvación. Si que Él hubiera pasado a ser crucificado, sacrificado, como lo fue, no tuviéramos oportunidad. La cruz y el trono se unen en ese momento. El Rey poderoso, sí, el justo por los injustos es sacrificado. En Hebreos 10:31 dice, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Aterrador, aterrador. Y en ese preciso momento, cuando está en la cruz, sí, el Dios poderoso, vivo, estaba haciendo toda su venganza sobre el pecado. Es solo un contexto de la ira divina. Es que es el significado total del amor de Dios que Dios puede tener y extenderse. La cruz significa eso, el trono. Es esencialmente el mensaje de la cruz de Jesucristo. Después de todo fue la cruz y el amor en la ira de Dios. Se convirtieron los dos en toda su plenitud. Imagínense, la cruz, sí, y el amor de Dios llegaron ahí. La ira de Dios y el amor de Dios estaban en esa cruz. Estaban en esa cruz. Ahora, hermanos, no, con esto no quiero decir que como iglesia no adoramos la cruz. Nada, de ninguna manera. Pero sí sabemos cuál es el significado correcto de la cruz. Si no hubiera habido, si el Señor no hubiera ido a la cruz, si el Señor no hubiera ido al sacrificio, si el Cordero no hubiera sacrificado por nosotros, no pudiéramos decir, como dice Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amados, en la entrada triunfal a Jerusalén estaba abriendo el paso a la cruz, al acontecimiento más grande, glorioso que la humanidad pueda haber experimentado. Por lo tanto, la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén fue el inicio del acontecimiento más grande que la humanidad haya experimentado. Eso mostró que Él es el Mesías prometido y Dios mismo. Amados, no solamente es eso. Lo que la gente en ese momento entendía. Fíjese lo que entendía. A algunos les resultaba sorprendente que tan solo una semana, ¿sí?, las multitudes cambiaran drásticamente. Una semana como la que estamos viendo, de la entrada triunfal del Señor Jesús. Sí, la gente decía, Hosana, Hosana. La gente alababa al Señor Jesús, glorificaba a Dios por la entrada del Señor. Pero esto cambió unos días después. Todo esto nos revela, nos lleva a hacernos preguntas. ¿Por qué estaban aclamándole en esta ocasión al Señor Jesús como Rey? Bueno, la razón más probable es que lo veían como el Mesías, en un sentido político, alguien que se iba a levantar con poder militar y político en contra de los romanos. Algunos otros lo vieron como una comitiva que venía de Betania, que había oído el milagro de la resurrección de Lázaro. Acababa de acontecer eso y sentían curiosidad por verlo. Otros sentían contagiados que el entusiasmo popular y actuaban simplemente por imitación. Quizás estaban allí porque la fiesta de la Pascua se aproximaba y Jesús estaba a su lado. Pero otros hermanos religiosos, líderes, simplemente observaban mientras preparaban el asesinato del Señor. Pero entre todos ellos no había alguien que pudiera recordar lo que el profeta había dicho en Zacarías. El profeta había profetizado que el Señor Jesús, el Rey manso y humilde, tenía que entrar a Jerusalén.
No había allí que comprendieran que el ocupar la cruz y no un trono debería de ser lo que Él nació para eso. Desgraciadamente también en nuestros días muchos actos religiosos, vamos a empezar con eso, ¿sí? Vamos a empezar a ver actos religiosos, ¿sí? Que se ven en nuestros países, en Filipinas. Encontramos que literalmente crucifica a una persona, ¿sí? Y hay miles y millones de personas que van a ese acto. En México sucede lo mismo, ¿sí? Y la gente va y piensa que por tener ese tipo de cosas se hace más santo y glorifica a Dios, y de ninguna manera. Hay tantas cosas que van a ver. Unos ayunan, otros dejan de comer carne. Y no, hermanos, la carne es buena, no deje de comer carne, ¿sí? ¿Me entiendes? Hay tantos actos que piensan que está glorificando a Dios cuando no es eso, porque han puesto su mirada en las cosas terrenales, han puesto la mirada en las tradiciones y no saben el significado de la entrada triunfal del Señor. Hay iglesias que ponen enramadas y para recordar la entrada triunfal del Señor Jesús. Tal vez es bueno, pero ¿eso es lo que necesitamos hacer? No. Lo que necesitamos hacer es recordar que el Señor Jesús entró a Jerusalén y está entrando y entró en nuestro corazón también. Y ese Dios poderoso, grande y temible, se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz. Muchas de estas manifestaciones populares son muy superficiales y no debemos fiarnos mucho de esto, porque están basadas en la ignorancia, están basadas en la psicología, en lo que produce eso. Ven cómo la gente se reúne y también quiere lo mismo. Hace algún tiempo, cuando recién llegamos a Canadá, alguien nos regaló unos boletos para ir al hockey, ¿sí? Y mi esposa y yo no sabíamos nada de hockey, ¿sí? Y fuimos. Y todo en el estadio, ¿verdad? Muy bonito y todo. Y nosotros también empezamos a gritar y a todo. Y nuestro equipo. Y mi esposa me dice, ¿y cuál es nuestro equipo? Le digo, no sé, pero grita, ahí está. Y luego sonaba que parecía que metían un gol. Y metieron un gol. Sí, le digo, ¿y quién? No sé, pero diles gol, hombre. Sí, y a veces sucede eso, por ignorancia. Pero la palabra de Dios es clara. Y mi corazón y mi oración es que Ivea pueda conocer a Cristo y que pueda alabarle no solamente con el corazón y con una fe ciega, sino con un conocimiento verdadero de la palabra de Dios. ¿Qué tipo de entusiasmo es? El tipo de entusiasmo que vemos durante este periodo muchas veces es temporal. Pasa de tiempo. Pasa el tiempo de Easter, le llaman aquí en Canadá, Easter, Pascua. Pasa y se olvida. Después de la inmensa mayoría de aquella multitud en aquel día que aclamaba al Señor Jesús como Rey, esa misma gente gritaba la siguiente semana, crucifícale, crucifícale. Amados, ¿dónde está usted ahora? ¿Está usted en el mismo lugar que la gente cuando entró el Señor Jesús? Hosana, hosana, alabando a Dios. Y después se une a la gente que le decía, crucifícale, crucifícale. ¿Dónde está? ¿Dónde está su corazón? Amado, seguir a Cristo significa servicio, significa compromiso, significa fe, significa entrega. Significa más que eso. Alguien me dijo una vez, pastor, ¿cómo fue que se hizo pastor? Fue un llamado de Dios. Sí, fue un llamado. Un llamado para humildad, un llamado para ser esclavo de Cristo, un llamado para ser santo, un llamado para entregar todo mi yo a Dios, un llamado no para ser líder, no, un llamado para imitar a Cristo, un llamado para comprometerme con Él, un llamado para ser apartado para Él, un llamado para ponerlo en primer lugar antes que mis deseos, un llamado
Por eso cuando le dicen, le ha llamado, usted es pastor, sí, Dios me ha llamado para esto, para hacer esto. Amados, la entrada triunfal del Señor Jesús, la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén fue el inicio del acontecimiento más grande que la humanidad haya experimentado. Eso demostró que Él es el Mesías prometido y Dios mismo. Así que, por tanto, hermanos, no solamente es eso, sino que también la entrada triunfal en Jerusalén nos muestra, hermanos, su entrada representa al Dios, al Señor humilde. Él entró en un burrito, en un pollino, en un asno. Entró allí, humildemente. Sin lugar a duda, esta descripción de Marcos nos hace que la entrada triunfal del Señor Jesús tuvo que haber sorprendido a la gente. Porque los primeros lectores de los romanos, ellos estaban acostumbrados a ver a ese tipo de desfiles cuando el rey entraba, llegaba victorioso, así como cuando llegaba el César allí, sí, usaban un carruaje dorado, sí, rodeado de oficiales muy importantes, un desfile donde exhibía los tesoros y los prisioneros conquistados. También los sacerdotes romanos ofrecían incienso a sus dioses, pero el contraste fue este. El Señor Jesús iba montado en un asnillo, sin prisioneros, sin riqueza, humildemente. Y es cierto, humildemente. Pero llegará el momento, hermanos, que ese Cristo humilde venga como Rey Todopoderoso. Y todo ojo le verá. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Dios. Y nosotros estaremos allí. Sí, al principio, hermanos, al principio Él es el príncipe de paz. Tal como lo dijo Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así entró el Señor Jesús, entró como el Salvador humilde, como dice Zacarías 9:9. Alégrense, alégrense mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así, todo se cumplió en Cristo, todo. Amado, llegará el momento en que se levantará una persona y dirá, yo soy el Cristo. No, el Señor Jesús ya vino. Se cumplieron las profecías sobre eso. Se cumplieron. No podemos ser engañados, hermanos. No dejemos que nos engañe. Porque llegará aquel momento en que un hombre se levantará y dirá, yo puedo hacer milagros, yo vengo en nombre de Dios y proclamará paz. Pero ya se cumplió en Cristo. El pueblo de Israel espera al Mesías, pero el Mesías ya vino. Así que estemos atentos, hermanos, porque la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén fue el inicio del acontecimiento más grande que la humanidad haya experimentado. Eso mostró que Él es el Mesías prometido y Dios. El Mesías prometido. Amados, los vestidos y las ramas que se pusieron allí, sí, demuestra algo. Aunque la entrada del Señor Jesús se revela en humildad, no por ello faltaron muestras de aprecio por parte de las multitudes. Las multitudes sabían, esta persona es alguien importante. Esta persona no es como todos. Esta persona es rey. El evangelista nos dice que algunos pusieron sus vestidos en el camino, dándole el paso, y otros cortaron ramas también y teniéndole en el suelo, en señal de que era el rey. Todo esto sirvió como una alfombra improvisada en la cabalgadura de Jesús. Miren, cuando vemos los reyes que entraban a la ciudad, entraban en un caballo grande, algunos blancos, ¿sí? Entraban, ¿sí?, con toda
con toda la grandeza, sí, que pueden tener. Pero el Señor entró en humilde asno. Y a veces, hermanos, nosotros queremos ser más que el Señor. Queremos que la gente nos vea a nosotros. Queremos ser más que Él. A veces piensa que la iglesia puede ser más que el Señor. La iglesia no es un show. La iglesia es la prometida de Cristo. Y adoramos a Cristo. Y Él es el que se lleva todo. El detalle es interesante si tenemos en cuenta que para ellos los vestidos que estaban tendiendo es símbolo de dignidad personal y la posición social que tenían. Por lo tanto, este gesto de colocar los mantos de esta manera estaban mostrando su respeto y homenaje hacia el Señor Jesús. Así que el libro de los Reyes, Segunda de Reyes 9:13, nos dice cómo la gente alababa a su rey. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y le puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron trompeta y dijeron: Jehú es rey. Esa era la manera que el pueblo de Israel sabía que era un Dios, que era el rey. Y lo que estaban haciendo estas personas humildemente, estaban declarando al rey. Y es rey. El Señor Jesús es el Rey de Reyes. El Rey de Reyes. Los que iban delante de Él daban voces, decían: Hosana, Hosana. Y los que estaban atrás decían: Hosana, y contestaban también. Imagínense ustedes eso. Miles de personas estaban reunidas y vieron la entrada del Señor Jesús y empezaban a clamarle de esta manera. Era un momento importante. Debemos recordar que el Señor Jesús venía de Betania, donde había resucitado a Lázaro, y muchos le acompañaban. Al mismo tiempo, la noticia que se había extendido en el camino, que estaba entrando a Jerusalén. La gente, los peregrinos que venían a la Pascua, estaban allí y vieron al Señor Jesús y se unieron y empezaron a salir y a gritarse por grupos en el camino, y gritaban unos: Hosana, y otros: bendito el que viene en el nombre del Señor. Imagínense eso. Por otro lado, los dos grupos iban detrás y delante gritando, y seguramente, hermanos, ambos estaban contestando las declaraciones entusiastas: Hosana en las alturas, Hosana, que quiere decir: sálvanos ahora, sálvanos ahora. Se emplea como una petición de liberación de Dios. La multitud esperaba que Dios interrumpiera y salvara a su pueblo ahora que el Mesías había venido. No debemos olvidar, hermanos, que aquellos días la ciudad estaba llena de peregrinos. Así que las actividades, la festividad estaba recordando la liberación de la esclavitud de Egipto. Y el pensamiento general era que se estaba cumpliendo esto. Amados, el Señor Jesús no ha liberado a la gente por pedacitos. No. En el tiempo del Señor Jesús tenían que sacrificar corderos para que un año tuviera de perdón, un año tuviera. Pero cuando entró el Señor Jesús, el Cordero Santo, de una vez y para siempre iba a ser sacrificado, y no necesitamos más. Bendito el que viene en el nombre del Señor, gritaban. Así que cuando vieron al Señor Jesús acercarse a la ciudad con un impetuoso y exuberante entusiasmo, las multitudes usaban, fíjese, el Salmo 118. El Salmo 118, verso 25 al 26, dice: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Eso es lo que estaban haciendo. Todo se estaba cumpliendo en Cristo.
Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Evidentemente, hermanos, evidentemente las multitudes esperaban al Señor Jesús, ¿sí?, que iba a establecer el reino de David. Pero fue más que eso, fue más que eso. El Señor Jesús afirmó claramente que su reino no era un reino terrenal, no, un reino celestial, y de una vez y para siempre. Amados, y cuando nosotros venimos a Cristo y entregamos nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestro pecado y decimos: Señor, soy pecador, te necesito, tú eres Dios y necesito de tu perdón, de tu gracia, de tu bondad. Cuando usted dice verdaderamente Jesús es Dios, Él es el Dios eterno y Él verdaderamente vino a este mundo, murió por mí en la cruz del Calvario, murió, pero resucitó al tercer día. Cuando usted sabe eso y cuando usted dice: entregó su vida por mí en la cruz y resucitó, y usted le entrega su vida, su corazón, y se compromete a caminar con Él, en ese momento usted es añadido a su reino eterno. Imagínense qué privilegio tan grande, qué privilegio. Tenemos algunos hermanos que están llegando a Canadá y son parte de este gran país, frío, pero grande. Imagínense que cuando estemos allá en el cielo, juntos, para siempre. Amados, algún día estaremos con Él, porque Él pagó el precio por nuestro pecado. Lucas dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo: os digo que si estos callan, las piedras, ¿qué dice?, clamarían. Él nunca negó que Él es Dios, nunca negó su naturaleza, nunca negó que Él es Rey, nunca. La entrada triunfal, hermanos, la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén fue el inicio del acontecimiento más grande que la humanidad haya podido experimentar. Eso mostró que el Señor Jesús es el Mesías prometido y es Dios mismo. Así que, por último, el Señor Jesús entró a Jerusalén y al templo. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, su viaje no concluyó en el palacio, sino en el templo. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia menciona que entró al templo? ¿Por qué fue allí? Primera razón, hermanos, porque era su casa, un lugar donde está su trono. Es allí donde había sido el lugar donde la presencia de Dios estaba allí. Desde que habían salido de Egipto, Dios mismo moraba entre ellos en un tabernáculo y luego en el templo. Allí es donde estaba su morada. Pero ¿qué sucedió? Al mismo tiempo se estaba echando un vistazo oficial del mismo corazón de la nación, con su finalidad de llevar a cabo una inspección en un estado espiritual de Israel. ¿Qué pasaría si en este momento dijera el Señor: voy a inspeccionar el corazón de mi hijo o de mi hija, su corazón? ¿Qué pasaría? Eso hizo con Israel. Paró, entró a su casa. Él sabe, el corazón nuestro es donde el Señor habita. ¿Y qué pasa con nuestro corazón? Si viniera y dijera: voy a inspeccionar el corazón de mi hijo o de mi hija en este momento. También sirvió para cumplir parcialmente, la profecía de Malaquías, donde dice: y vendrá súbitamente en su templo, y el Señor a quien vosotros buscáis. Él entró allí, al templo. Amados, y en este día, Él entró a su corazón en una entrada triunfal cuando le entregamos nuestra vida. Pero, ¿cómo está ese corazón? ¿Cómo está su morada? ¿Cómo está? ¿La ha guardado? ¿La ha limpiado? ¿Se ha comprometido con Él? Lo ha hecho.
Como ya anochecía, fue a Betania con los 12. Pero después de haber mirado alrededor todas las cosas, aunque se suponía que era su casa, lo que vio no le permitió encontrarse cómodo allí y se fue. Si el Señor Jesús examinara nuestro corazón en este momento y dijera, voy a examinar el corazón de mi hijo Antonio, y dijera, no está limpio, no puede estar aquí, ¿cómo se sentiría usted, hermano? Bueno, si seguimos leyendo, vemos que cuando al día siguiente regresó, volcó las mesas de los cambistas y las sillas que vendían palomas y dijo, Marcos 11, 15 al 19, mi casa, dice, será llamada, ¿qué? Casa de oración por todas las naciones, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Amados, ¿cómo está su corazón? ¿Dónde habita Dios en su vida, en su corazón? ¿Está siendo la casa de Dios? ¿Está verdaderamente siendo casa de oración? Y cuando habla de eso, habla de que una relación íntima, una comunicación con Dios. ¿Está verdaderamente eso? Cuando yo estaba preparando ese mensaje, vaya que sí Dios me golpeó en esto. Y si usted no lo está golpeando, hermano, es porque algo está pasando en su vida. Pero ese es el corazón de Dios, que usted pueda recapacitar en cómo estamos viviendo en este día. El Señor mismo había venido a inspeccionar su casa y la encontró, sí, con ceremonias religiosas que estaban totalmente carentes de significado, puesto que el único que les podía mover su corazón a estas personas era el amor al dinero y a ansias de poder. Amados, no nos puede mover las cosas materiales. La iglesia no fue hecha para vivir aquí en el confort, en las cosas materiales. Fue hecha para vivir, sí, de acuerdo a los estándares de Dios. No somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. No nos rebajemos al mundo. Vivamos a la altura santa de Cristo, de Dios. Recuerden, hermanos, la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén fue el inicio del acontecimiento más grande que la humanidad haya experimentado. Eso demostró que Él es el Mesías prometido y Dios mismo. Y concluyendo, vemos, hermanos, que el Señor Jesús quiere entrar triunfando en nuestro corazón, en su corazón, en nuestro corazón. Él quiere eso en nuestra vida. Si pronto vamos a recordar o vamos a ver que el mundo para por un momento y reconoce la entrada triunfal del Señor Jesús, y hay rabadas y algunas iglesias van a hacer todo ese tipo de cosas, pero lo más importante es que usted y yo nos aseguremos que ha entrado a nuestro corazón y que reina en nuestro corazón. Usted puede unirse con la gente que decía, ven y sálvanos, o puede decir, crucifícale, crucifícale. Tal vez usted diga, no, pastor, yo no puedo decir eso. Yo no voy a decir eso. Pues con su falta de fe, pues con su falta de compromiso, con su falta de santidad, con su falta de empeño en conocer a Dios, le está diciendo, crucifícale, crucifícale. El Señor está inspeccionando su hogar, su corazón. Como hace más de 2000 años, Él quiere ser el rey de su pueblo. Él quiere hacer eso. Los creyentes de generaciones pasadas fueron a menudo al extremo opuesto. Tenían que creer en un Dios como alguien severo, exigente, cruel y hasta abusivo. Eso es lo que a veces la tradición y las religiones nos presentan. Exageraron tanto que en la guía de Dios, que prácticamente pasaron por alto su amor y su misericordia y su gracia. Nuestro Dios es santo, 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 sí, pero es un Dios amoroso que nos da la oportunidad hoy de arrepentirnos, de vivir en santidad, en compromiso, fidelidad. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es el Dios eterno.
en el cual nosotros hemos creído y conocemos.